de WhatsApp se ven? No. Ah, vale. Listo, ya está grabando. Bueno. Como, hola, personas del mundo que están viendo este taller. Yo soy Hola. Laura. Y yo soy Ana Padilla. Y hoy vamos a hablar de contrafácticos. Con Laura creemos que es un tema importante porque creemos que a todos nos ha pasado que hemos tenido problemas con nuestro contrafáctico, bien sea porque lo hacemos mal y no pensamos en el mejor contrafáctico del debate, o porque no lo hacemos. Y no es un problema que solo le pase a los equipos novatos. Claramente que cuando uno es novato le va a pasar más porque no tiene ni idea que es un contrafáctico, pero creemos que le pasa muchísimo y es algo recurrente también en equipos muy experimentados. Entonces, pues la idea es que nos deje pasar esto. Y que esto también es como de alguna forma, la idea de contrafáctico es nueva, como de tenerlo como tal es nueva. Probablemente antes ya se hacía, pero hasta el último año probablemente está como esta conciencia de que tenemos que hacerlo. Y bueno, lo que les vamos a explicar es qué es, para qué sirve, consejos y algunos ejemplos. Y un paréntesis, o sea, como que creemos que sí es muy importante que todos construyan un contrafáctico en aquellas mociones donde lo requieren, pero tampoco somos partidarias de, no sé, estos jueces que porque no tienes un contrafáctico, entonces te ponen un cuarto, así no se haya, o sea, no haya sido algo que haya afectado la calidad del debate. Creemos que claramente esto tampoco tienen que hacerlo los jueces, entonces no hagan eso si son jueces. Vale, ¿qué es? Como la forma en la que encontramos de describirlo es como es ese punto de referencia con el cual como equipo te vas a comparar durante todo el debate. Entonces, Ana María está teniendo una llamada. Ya, perdón. Ese punto de referencia con el cual te vas a comparar durante todo el debate y puede ser, dependiendo del tipo de emoción, puede ser una narrativa o puede ser como un contraplan o lo que sea, pero es como esa cosa con la que necesariamente te vas a tener que comparar. Y ojo, esto no solamente hace parte de gobierno, sino que también en algún punto hace parte de oposición, ¿no? Entonces, a pesar de que, no sé, en una moción de lamentar, por ejemplo, gobierno es quien tiene que dar este contrafáctico, oposición también tiene que jugar con eso, ¿no? Como todo el tiempo se va a tener que estar comparando con esto. La otra forma en la que encontramos de describir qué es un contrafáctico es que no es. Creemos que no es necesariamente tu mejor escenario. Como tu escenario ideal y perfecto, eso no es necesariamente el contrafáctico. Probablemente ese sea un mal contrafáctico que va a ser fácilmente refutable. Y ahora, siempre que hablamos de no siempre es tu mejor escenario, es chistoso porque muchas veces los equipos cuando juegan con mejores escenarios y peores escenarios, es como, vamos a comparar mi peor escenario y en realidad es su mejor escenario. Entonces, uno no, o sea, que su contrafáctico no sea su mejor escenario, pero fíjense como en el contenido de sus palabras, no sirve de nada que estén diciendo como, este no es mi mejor escenario, si no es lo más probable, si en realidad no es lo más probable y es muy obvio que es su mejor escenario. Entonces sean autocríticos con su contrafáctico y que no sea algo que evidentemente sea algo que está desbalanceado. Y también creemos que el contrafáctico, un contrafáctico hace parte del fiat del gobierno. El fiat de gobierno es como, ¿cuál es la palabra? Como la potestad que tiene gobierno de dar cosas por hecho para el debate. Si la moción nos deja como muchos vacíos, primer gobierno tiene que entrar a llenarlos por ejemplo, un plan o el contrafáctico, y estas cosas son las que se van a dar por hecho en el debate. Eso es el fiat del gobierno. Pero ojo, que el gobierno tenga esta potestad de hacerlo, así como con lo del mejor escenario, no significa que entonces el gobierno se pueda inventar un mundo de arcoíris y de pajaritos donde todo está súper bien, sino lo que más adelante vamos a ver es cómo tiene que ser algo justificable. Exacto, o sea, justo eso que decía Laura, era como en lo que yo iba a hacer énfasis y es, si bien hace parte del fiat del gobierno, las cosas que igual se dan por hecho, por decirlo así, gracias a esta potestad,
son cosas que tienen que justificar y tienen que explicar por qué llegaron ahí, no es simplemente porque a primer gobierno se le antoja que ese sea el mundo y como hace parte del Fiat, pues todos los demás equipos tienen que darlo por hecho y debatir así, ¿no? Porque igual, uno no es estratégico, pues no es leal dentro del debate y dos, tampoco es estratégico porque si tienen una baja de gobierno que es mucho más leal al debate que ustedes, pues va a traer un mejor escenario justificado y ese va a ser el escenario más plausible en el que el resto de los equipos decidan debatir, entonces se van a quedar por fuera. Uh-huh. ¿Esto de para qué sirve? Cuando lo estábamos haciendo con Ana María lo pensamos también porque hoy en día en debate existe también como un debate sobre si los contrafácticos son realmente necesarios o no. Entonces hay muchas personas, en especial como creo yo, como personas que estaban en debate, que son más viejas, que llevan mucho más años y que crecieron en otra escuela de debate, que es como, por ejemplo, dicen, no, en las mociones de lamentar yo no necesito presentar como un contrafáctico, sino solamente mi carga de la prueba basta con demostrar que me lamento de algo y solamente tengo que mostrar los perjuicios de algo. Lo que pasa con eso es que si bien esa es una carga de la prueba, lo que, digamos, lo que se ha como demostrado en los últimos años, es que hay que ser comparativos en el debate porque si no pierdes el control muy fácil. Y aquí va como el ejemplo de la piña que se inventó Ana María. Ana María, explica tu ejemplo de la piña. A ver, este es un ejemplo muy sencillo y es como, no sé, si en la moción esta casa prefiere la pizza con piña, pues yo soy gobierno y tengo que explicar todas las cosas buenas de la pizza con piña, pero no sirve nada que yo simplemente de las bondades de la pizza con piña, sino comparo las bondades de la pizza con piña sobre las bondades de la pizza con pepperoni, la pizza vegetariana, la pizza, no sé, de frutas, lo que sea. Y eso claramente uno lo tiene que tener claro primer gobierno para poder hacer una construcción de caso que sea comparativa y que de choque. Y dos, claramente tiene que pensar la oposición, porque oposición no puede, o sea, como que su caso va a ser muy débil si solo sale a decirme como, la pizza con piña no me gusta porque es fea, no sé, no es la pizza original, bla, 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 un montón de cosas malas. Sí existe, o sea, sí hay otras pizzas, otra clase de pizzas que en la comparativa pueden también tener esas cosas malas y para gobierno puede ser muy fácil decir, bueno, todas esas cosas malas la tiene la pizza con pepperoni, con pollo y champiñones y las 1000 tipos de pizza, pero la pizza con piña es más variada, yo qué sé. O sea, no sé si estoy siendo clara con mi ejemplo, un poco absurdo, pero es, no les sirve nada que defiendan algo si no tienen la posibilidad de establecer otro punto de referencia para poder comparar las ventajas que ustedes están diciendo sobre otra cosa. En debate nada, o sea, uno no debate sobre absolutos y sobre como cosas abstractas, claramente debatimos sobre cosas abstractas, pero cuando yo quiero decir que lo mío es mejor, no puedo decir que lo mío es mejor porque es mejor en el aire y ya, sino es mejor en comparación con qué otras cosas y con qué otros, no sé, características que poseen otros elementos con los que estoy comparando dentro del debate. Probablemente si yo digo, no sé, volviendo al ejemplo de la pizza con piña, como me gusta la pizza con piña porque es dulce y salada a la vez, pues oposición me puede decir como, pues me da igual que sea dulce y salada a la vez porque tengo otro montón de pizzas que son dulces y saladas a la vez, como no estás probablemente lo que vas a terminar siendo, si no tienes un contrafáctico y por ejemplo en mociones de lamentar o en mociones de apoyar, solo cumples con la carga de la prueba de lamentarte, de apoyarte algo, pero no estás diciendo qué prefieres, vas a hacer argumentos muy defensivos, pero también como poco constructivos. Digamos, también eso va un poco al punto que hablábamos de tener control del debate y que creo que Ana María lo explicaba antes. Tener control del debate es como desde el principio poder identificar como todos los puntos que se van a dar el debate y describirlos y argumentarlos de la mejor forma para que, por ejemplo, tu ajá no te lo robe o como para que a la oposición, si estás en gobierno, pues te quede mucho más difícil refutarte. Si no tienes un contrafáctico y desde el primer gobierno estás en una moción de lamentar, esta casa lamenta la pizza con piña, no tienes un contrafáctico, es muy fácil que pierdas el control del debate porque oposición le puede decir al juez, hey, creo que este es como el contrafáctico más probable, creo que lo que podría preferir gobierno es esto, y ahí pierdes control del debate porque te dedicaste en 2 turnos
del primer ministro y del viceprimer ministro, argumentar solamente porque te gusta la pizza con piña, pero no te comparaste con nada más, mientras que puede que otros equipos sí lo estén haciendo. Entonces, no pierdan como esa oportunidad de tener como control del debate y pues de hacer buenas comparativas. Ahora, algo también interesante sobre esto es el quinto punto y es, sabes que tienes ya perdido. O sea, creo que uno de los principales errores que cometemos en debate es querer ganarlo todo y creer que puedes ganar en todos los frentes de batalla y no. O sea, creo que es muy estratégico cuando tienes un contraplan, reconocer cuáles son tus puntos más débiles y cuando reconoces cuáles son tus puntos más débiles, puedes simplemente concederlos y eso le quita mucha cancha o mucho espacio a oposición porque si en esos, o sea, usualmente las oposiciones suelen quedarse en esos puntos débiles, entonces si solo se quedan esos puntos débiles, pero tú antes ya saliste a decir porque esos puntos no son tan relevantes, los puedes conceder, crees que tienen impactos muy débiles en comparación con tus puntos más fuertes, etcétera, pues ya vas ahogando un poco más a oposición. Entonces, creo que cuando tienes un contrafáctico que está bien construido, te permite precisamente eso y es como ahorrarte muchísimo tiempo y priorizar en lo que sí es importante y en lo que sí vas a poder ganarle a otros equipos y simplemente dejar ir aquellos puntos en los que definitivamente, no, o sea, o están perdidos o requiere demasiada argumentación y demasiado esfuerzo que ganes y pues muchas veces no se justifica. Sí, digamos también el sexto punto, lo que les ponemos, creo que ya lo había dicho, pero es, aunque la obligación muchas veces de presentarlo es de gobierno, sirve un montón que desde oposición también te lo pienses. Entonces, si estás en la moción de lamentar, esta casa lamenta la pizza con piña, tu carga de la prueba es no lamentas la pizza con piña, tú en tiempo de preparación la idea es que también te pienses ese contrafáctico. Puede que no sea tu obligación decirlo, pero cuando lo piensas desde antes, la ventaja que tienes grandísima, no solamente por lo que Ana María ya les dijo, de sabes cuáles son las batallas perdidas, sabes cuáles son los puntos fuertes del otro, sino que si ese equipo de gobierno, que era el que tenía que sacar el contrafáctico, no lo sacó o hace un contrafáctico malo, o tú sabes que ese contrafáctico es poco probable, eso te deja una ganancia gigante, pero eso solamente puede pasar si pensaste en tiempo de preparación cuál es el contrafáctico más plausible, más importante, más probable en este debate. Si no lo piensas, gobierno te puede sacar con cualquier contrafáctico o no sacarlo, y tú puede que no vayas a tener como suficiente tiempo si estás, por ejemplo, en primera oposición para poder reaccionar a eso. Entonces, muy importante también que lo piensen en oposición, también para tener como un campo ganado. Y yo creo que aquí también es muy importante que muchas veces, si primer gobierno no lo saca, no, o sea, no se queden callados, un poco denuncien, o sea, díganle como no me han dado un contrafáctico, porque muchos equipos creen como, primer gobierno no sacó contrafáctico, genial, voy ganando. Pues no, o sea, no sacaron su contrafáctico, pero como ellos no sacan el contrafáctico, la tarea para el juez también es mucho más difícil porque es mucho más difícil comparar, porque no sé qué tengo que comparar. Entonces ustedes hagan puntos de aclaratoria, pídanle al primer gobierno como cuál es tu contrafáctico, cómo funciona tu mundo, cómo se ve tu medida, para que sea mucho más fácil que haya choque y que haya debate. O sea, acuérdense que no es como tratar de huirle al mejor debate posible, sino tratar de que el mejor debate posible se dé y que ahí es donde ustedes ganen. Vale, ¿cómo hacerlo? Aquí hay varios puntos. El primero que pensamos con Ana es, primero, lo de qué es lo más probable que suceda. Y como les decíamos antes, no siempre lo más probable es lo que parece más perfecto. Como probablemente lo más perfecto como gobierno es lo que más me convendría a mí, pero es poco probable. O sea, es muy probable que oposición me vaya a denunciar eso, porque no es un escenario tan plausible. Entonces piensen también como con cabeza crítica. Dos, como piensa que tu contrafáctico tiene que ir en armonía con tus argumentos. Ahorita lo vamos a ver como en los ejemplos más adelante, pero esto me recuerda como una anécdota de SEMO de Perú. Y es, estábamos en octavos de final y primer gobierno saca su contrafáctico y era esta moción, la van a ver más adelante, de esta casa se lamenta del empoderamiento a comunidades vulnerables a partir de la narrativa del trabajo, una cosa así. El contrafáctico de ellos no era el trabajo, sino la educación.
pero todos sus argumentos o pues su línea argumental era como no deberíamos empoderarlos con el trabajo porque el trabajo, tener éxito en el trabajo es algo que depende muy del azar y muchas veces es algo para las élites. Pero su contrafáctico era la educación. Noten como, por ejemplo, fue muy fácil refutar como la educación probablemente también tiene esas mismas lógicas del trabajo. Es al azar o depende mucho de si eres élite o no para poder obtener éxito en la educación. Entonces, cuando piensen en un contrafáctico de cómo hacerlo, piensen que no solamente es como lo voy a sacar porque es una obligación dentro del debate, y ya, sino piensen que también sus argumentos tienen que ir en armonía con esto. Entonces, es en armonía y que también constantemente cuando ustedes estén haciendo, como dando su discurso y construyendo sus argumentos, estén comparando explícitamente como su mundo con el otro mundo. Sí, o sea, no tengo mucho que recalcar frente a esto que está diciendo Laura, pero simplemente no pierdan su tiempo. O sea, si hacen un contrafáctico en su tiempo de preparación, pues dense la tarea de que todos sus argumentos encajen y cumplan con los criterios con los que ustedes dicen que tiene su mundo o su contrafáctico. Entonces, si digo que en mi contrafáctico la gente tiene más incentivos, no sé, para ser individualista, pues que mis argumentos no sean argumentos en donde los individuos se portan como los más desinteresados y colectivos posibles cuando pues no encaja. Entonces, como sean inteligentes con su tiempo y encárguense de que todo como pegado, como perfecto. Vamos Ahora, sí, los diferentes tipos de emociones. Dale, Ani. sí, pues dependiendo de los diferentes tipos de emociones, esto que estamos diciendo no es absolutos, es lo que creemos que suele pasar más según las, digamos, las emociones, los diferentes tipos de emociones en general. Creemos que en las emociones de lamentar, preferir, apoyar u oponer, pues primero hay que pensar en cómo se ve este mundo, cómo sería este otro mundo, y que usualmente siempre va a haber una narrativa que reemplace a otra. O sea, es muy poco probable en una emoción, por ejemplo, no sé, esta casa se lamenta, pensemos en algo random, esta casa se lamenta del coronavirus X. Es muy poco probable pensar como si no existiera el coronavirus, nuestro mundo sería perfecto y hemos cambiado nuestros modos de producción y el capitalismo no existiría. Y tampoco contaminaríamos tanto porque de un momento a otro amamos el medio ambiente. O sea, esto es poco realista. Creo que tengo que jugar con como las narrativas que ya existen y que es lo más probable que reemplace a otra. Entonces, no sé, si no existiera el coronavirus, lo más posible es que seguiría reforzándose la narrativa del consumismo, del capitalismo, de la acumulación de poder, de que no me importa el medio ambiente, etcétera. Es como es muy poco utópico pensar que si me lamento de una narrativa que es mala, simplemente quede un vacío en el aire y haya una narrativa de un momento a otro que sea perfecta y que sea amor y paz y tenga impactos súper bonitos en mi debate, es muy poco probable y muy poco plausible creer que eso va a pasar. Entonces siempre traten de pensar qué es lo que va a reemplazar como ese vacío de poder, por decirlo así. Dale. Bueno, dale Bueno, emociones políticas, pues muchas veces el contrafáctico lo más fácil es, o sea, hay varias estrategias. Si están en una moción política, ustedes pueden sacar un contraplan, pero creemos que muchas veces los contraplanes, o sea, son más difíciles porque tienes que pensar muchas más cosas, como para que todo sea súper coherente, y normalmente también tienes que pensar por qué es excluyente con lo que, pues con la medida que ya propone el gobierno, porque pues en las mociones políticas, pues se propone una medida que es la moción es una medida que tiene que defender el gobierno. Entonces, en las mociones políticas, pues probablemente lo más fácil es el status quo. Y por eso un poco el contraste con las mociones como de valor, por decirlo así, las que explicábamos antes, las de lamentar, oponer, apoyar, probablemente requieren un trabajo mucho más grande de nosotros, porque digamos en las mociones políticas, pues ya tienes el status quo y caracterizas el status quo y ya está. Pero en las mociones, en esas mociones de valor, pues tienes que imaginarte un poco más, ¿no? Entonces, si estamos en esa casa, se lamenta de la narrativa dominante de que para ser un estudiante exitoso tienes que tener buenas notas. Entonces, como que reemplazaría ese ser exitoso. Si ya no sacar buenas notas, entonces, ¿cuál será la narrativa de estudiante exitoso? Va a seguir existiendo una narrativa, como que requiere mucho más de nuestra, no solamente imaginación, sino como que pensemos un poquito más. El otro punto es lo de
eh, justificar como tu contrafáctico, que es probablemente lo más importante de este. Y pues aquí les pusimos varios tips que creemos que son importantes para justificar. Entonces, como primero, siempre piensen en los incentivos que tienen los actores dentro del debate y si estos incentivos cambian o no. Era un poco lo que les decía antes con esto del capitalismo y el coronavirus. O sea, usualmente los incentivos que tienen, no sé, las personas de clase alta en la sociedad, ¿cuáles son? Seguir acumulando riqueza. ¿Cuáles son los incentivos que tienen las personas de clase baja en la sociedad? Simplemente sobrevivir. Entonces, si cambia el mundo, posiblemente, ¿cómo sería un mundo en el que, no sé, con este ejemplo tonto del coronavirus? Si no hubiese coronavirus, creo que cambiarían los incentivos de las personas que conforman la sociedad, o sea, el incentivo de acumulación de riqueza que tiene el rico cambia en la sociedad, no, creo que es poco probable. Entonces, teniendo en cuenta el incentivo de que la gente rica siempre va a querer seguir acumulando riqueza, creo que ya tengo como un tipo, como una pista de cómo funcionaría ese mundo para mi contrafáctico y que mi contrafáctico sea adecuado a esa necesidad o a ese incentivo. Y así con todos los actores dentro del debate. Porque a veces también es muy difícil como pensar en cómo funciona el mundo si quitamos una narrativa muy grande, entonces como empiecen a irse a lo pequeño para construir lo grande. Entonces, las narrativas o los incentivos, perdón, que tienen cada, digamos, los actores más importantes dentro del debate para poder llegar a cómo tienden a comportarse casi que como una predicción. Ahora, las tendencias. Con lo de las tendencias, digamos que esto ya es mucho más macro y mucho más global y es, por ejemplo, las cosas, o sea, sí, las cosas que están de moda, por decirlo así, en la sociedad. Creo que una de las tendencias actuales que tenemos como sociedad puede ser tratar de cerrar las brechas. Ahora, digamos, que eso sea algo que materialmente esté pasando es un debate muy diferente, pero que como seres humanos tengamos o como sociedad tengamos la tendencia a creer que eso es bueno y que eso es deseable, eso nos puede servir para nuestro contrafáctico. Otra de las tendencias que están pasando en la sociedad, la valoración al medio ambiente, la importancia que le damos al medio ambiente. Entonces, es muy factible que si ustedes en su contrafáctico explican cómo todo va a cambiar y todo va a mejorar, etcétera, porque tenemos como seres humanos cada vez una tendencia más fuerte a respetar el medio ambiente. Hay mucha gente que cada vez se vuelve vegetariana, que cada vez la gente deja de usar productos que ocupan muchísima agua o dañan muchísimo los suelos, etcétera. Entonces, como existe una tendencia a preocuparme más por el medio ambiente, es factible que mi contrafáctico sea este. Entonces, como traten de justificarlo basadas como en esas grandes como ideales o concepciones que como sociedad queremos. También creo que sirve un montón, Ani, no solamente pensar como en las tendencias actuales, sino pues también dependiendo de la emoción, piensen si el escenario que les está planteando la emoción en algún momento de la historia del universo ha sucedido. Y piensen, por ejemplo, cómo ha actuado la humanidad en ese momento. Si estamos hablando de crisis económicas, pues piensen en cómo se comportó la gente, cómo se comportaron los estados, la sociedad en esas crisis económicas. Si estamos hablando, por ejemplo, de una pandemia, de nuevo con el coronavirus, piensen cuál fue una de las últimas pandemias y cómo se comportaron las personas y cómo se comportaron los gobernantes, etcétera, etcétera. Esto como que hace que, como todos estos razonamientos, hacen que al juez le suene probable su contrafáctico y no solamente que pues se lo sacaron y ya está, sino que lo estamos como justificando muchísimo más. Ahora, algo que les decimos ahí es como caractericen y en ejemplos específicos, porque yo creo que muchos, como de los errores que cometemos siempre en debate, es ser muy abstractos, pero no como muy abstractos en términos de ideas y ya, sino tender a pensar que estos pequeños ejemplos de la persona de a pie y del ciudadano a pie y que son como ejemplos como muy intuitivos, no valen. Y se dan cuenta, aquí puedo pecar un poco, pero digamos, basados en lo último que vimos en CEMU de Perú, por ejemplo, es algo que hacen muchísimo los equipos españoles y es tratar de justificar todo el tiempo sus razonamientos con cosas muy intuitivas. Digamos que muchas veces en Latinoamérica tenemos la idea de no tengo que tener una predicción que haya dicho una organización internacional o tengo que tener una cifra que yo sé que leí en algún lado, o sea, como datos muy precisos y muy macro que creemos que necesitamos tener para como justificar los incentivos o las tendencias que digamos que son como el mecanismo dentro de nuestros debates, pero si se dan cuenta, equipos muy buenos tienden muchas veces a hacer algo como muy, muy mínimo, entonces caracterizan muy
a lo de a pie. Piensen, no tienen que pensar en cifras de desigualdad y pobreza macro, no, digamos, de cifras macroeconómicas, etcétera. No, sino piensen cómo se comporta el reciclador del barrio más pobre de Bogotá, del barrio más pobre de Perú, que tiene que levantarse todas las mañanas a las 4 de la mañana para caminar una hora y poder llegar, etcétera, ¿me entienden? Entonces, como ejemplos muy pequeños, yo creo que tienden a ser muy, muy intuitivos y están muy como, no sé, como que instintivamente los desvaloramos mucho como debatientes, pero sirven un montón. Entonces, en sus caracterizaciones, como traten de ser muy específicos para que se vea que es muy plausible lo que están diciendo. Son súper útiles, como decía Ana, porque creo que también te ayudan en eficiencia. Entonces no tienes que explicar los razonamientos súper wow, porque con estas como pequeñas intuiciones, el juez ya te cree, o sea, como ya te creo tu argumento, porque pues para el juez es súper intuitivo, entonces también es como un poco de eficiencia. Ahora, nuestro siguiente consejo es sobre cómo, pues esto ya no es tanto de cómo hacerlo, pero sí de cómo comportarse con el contrafáctico dentro del debate. Si eres primer gobierno, si eres primer ministro y pues estás explicando el contrafáctico, estás explicando todo esto que te dijimos, como las justificaciones y estás caracterizándolo, siempre es súper bueno como preguntar la oposición como tienen alguna pregunta, alguna duda, aclaración, etcétera. Uno, porque creo que es leal, pero dos, porque también el juez se está dando cuenta que tienes como un esfuerzo de alguna forma como por hacer engagement con lo que pueda decir oposición y que no es como el contrafáctico que ya, o sea, te inventaste y que quieres imponer y no te importa lo que diga oposición, sino como súper comparativo, como creo que es un buen tip. Y esto también sirve mucho para evitar que luego ustedes sean sacados de contexto. Digamos, aquí voy a ejemplificar un poco a qué me refiero. Nosotros en la moción de másters del Nacional, había una moción de másters del Nacional que era como eliminar todas estas fiestas como sociales y como muy culturales que tenían un profundo arraigo como con sucesos criminales. Entonces, por ejemplo, polvoreadas, no sé si se llaman así, algo así, como que tenían un arraigo o que habían iniciado Como por las fiestas de la Virgen de los narcotraficantes, por grupos ejemplo. paramilitares, estas cosas de los yakuza, etcétera. Entonces, nuestro contrafáctico era decir claramente vamos a eliminar esto, pero no va a quedar un vacío como recreacional, sino creemos que si el Estado prohíbe estas fiestas, el Estado debe otorgarle a los ciudadanos como algo que también los una. Entonces, puede ser una fiesta, puede ser un bazar, puede ser algo para que sea como una retribución del Estado porque tiene que fortalecer sus narrativas. Entonces, digamos, nosotros pecamos un poco no preguntando que todo estuviese muy claro dentro del contrafáctico y como que para asegurarnos que no nos tergiversaran. Y lo que pasó fue que el equipo de oposición como que decía que nosotros no íbamos a eliminar nada, sino que íbamos a cambiarle el nombre a la fiesta y que eso era como lo que íbamos a hacer. Entonces, para mí era como, ¿qué está pasando? O sea, claramente me están tergiversando, pero al final termina siendo nuestra culpa porque no es algo, o sea, no le dimos la oportunidad al otro equipo como para que nos preguntara muy bien si tenía alguna duda sobre nuestro contrafáctico y si le parecía que simplemente esto iba a ser como un cambio de nombre o iba a ser una dinámica totalmente diferente, etcétera, etcétera. Entonces, claramente ahí perdimos un montón de control del debate y perdimos ese debate. Entonces, como esto también le sirve mucho para evitar ser al final del debate como tergiversados o ridiculizados un poco. Entonces, pues no está más. Bueno, y antes como de pasar a la parte de ejemplos, que es donde creo que vamos pues a ejemplificar muchísimo más. No, Ani, antes. Ah. Era antes de... esta, como con Ana María tuvimos esta discusión de si hay contrafácticos buenos y hay contrafácticos malos, como teniendo esta discusión. Como creemos que hay no, o sea, no necesariamente todos los contrafácticos, los que no son ideales, son malos, sino también hay formas de presentar contrafácticos. A ver, me voy a explicar cómo. Puede que un contrafáctico no sea necesariamente malo, sino es mala su justificación. Hay contrafácticos que vamos a ver más adelante que decíamos a ver como esto es súper malo, como o lo que le hemos dicho, como de pensar que el mundo va a ser perfecto y no va a haber como ninguna narrativa que reemplace a la otra, pues eso claramente es un mal contrafáctico porque no existe contrafáctico, pero hay otros contrafácticos que no son como per se malos, sino es la forma en la que se explican y la forma en la que se justifican la que los hace malos. Como ustedes aún podrían como empezar a justificar cosas que les convienen a ustedes y que
con esa justificación el contrafáctico ya no es como malo, malo, sino pues ya se vuelve un poquito más bueno. Pero es lo que queremos como transmitirles con este mensaje, es que no necesariamente existe un solo contrafáctico que puede haber, pueden haber varios en un debate, y no hay necesariamente uno es bueno y otro es súper malo, sino depende netamente de cómo ustedes lo caractericen y cómo ustedes lo justifiquen al juez. O sea, sí, nada es absoluto. Tienen que esforzarse para que funcione. Ahora, con esta moción fue que nos dimos cuenta un poco de eso. Sí. Fundamental la idealización de la maternidad. Esta otra idea de esto, como de estos ejemplos, es pensar como cuál es el contrafáctico bueno, en principio, ¿no? Era pensar cuál es el contrafáctico bueno y cuál es el contrafáctico malo. Yo le decía a Ana María, el contrafáctico malo claramente es este, y Ana María, no estoy tan segura. Empezamos a justificarlo, es como, bueno, ya no estoy tan segura de que sea un contrafáctico malo. Entonces, creo que depende mucho, sí, de cómo lo caractericen y de los incentivos que presenten, las tendencias, los mecanismos de por qué ese va a ser el contrafáctico, etcétera. Entonces, nosotros idealmente pensamos que, a ver, lamentarnos de la idealización de la maternidad. Entonces, si me lamento de que se idealice la maternidad, ¿qué narrativa va a existir? Podríamos decir que una es un mundo donde no veíamos la maternidad como algo hermoso, sino que realmente se ve como lo que es, y es como, pues tener hijos es una mierda porque te duele muchísimo, el parto es doloroso, existe la depresión postparto, a las mujeres se nos cae el pelo, se nos mancha la piel, nuestro cuerpo pasa por grandes cambios, tenemos cambios de humor, estamos sensibles, etcétera. O sea, me puedo quedar aquí diciendo mil cosas malas sobre los embarazos. Pero creemos que entonces ese es el contrafáctico más plausible, y es creer que se va a visibilizar realmente cómo es la maternidad. Ahora, yo creo que algo muy malo, o sea, algo que sí sería muy malo de este debate, es decir, como la gente ya no va a tener hijos y nos vamos a extinguir como humanidad y nadie va a volver a ser mamá. Creemos que eso es poco probable. Creemos que en un mundo donde la maternidad no se ve como algo hermoso, sino simplemente como lo que es, la gente igual va a querer hacerlo, pero siendo muy consciente de que es un sacrificio, de que ser mamá no es como que, mejor dicho, dando a luz el cambio y la luz de mi vida y de mis ojos, no, simplemente es mi hijo al que puedo querer o no puedo querer, etcétera, y que un parto duele, etcétera. Entonces, como creemos que sí van a tener incentivos las personas para tener bebés, y que no va a pasar esto, o sea, no se va a decir en una moción así como, ya la gente no va a tener bebés, creemos que eso sí sería algo malo. Y si eso es lo que a ustedes se les ocurre, pues tranquilos, simplemente justifiquen por qué creen que ya nadie va a volver a tener hijos, aunque creemos que es poco plausible. Y ojo, digamos ahí, Ana María, digamos con este contrafáctico bueno, entre comillas, trata de explicar un poco cómo la gente, o sea, va a seguir teniendo hijos. Creo que igual, como puede ser algún punto de oposición, también explique, como no sobra explicar como por qué la gente va a seguir teniendo hijos y cómo el hecho de querer ser madre no depende de la idealización de la maternidad. Que ojo, esto tampoco no es absoluto y pues por eso es un debate y por eso oposición bien podría explicar y hacer como otro contrafáctico, si es que cree que eso es muy poco probable, explicando cómo, por ejemplo, la idealización de la maternidad es una narrativa que existe porque existe una necesidad, porque existe un problema o una necesidad. ¿Cuál es esa necesidad? De que la gente se siga reproduciendo y siga teniendo hijos. Como esa idealización de la maternidad es como la solución a mi problema, como es como de alguna forma como hago que la gente se vea incentivada a. Si ya no existe esta narrativa de idealización de la maternidad, sigue existiendo el problema, ¿no? La necesidad por la que en un principio se creó esta narrativa, como cuál sería esa otra como cosa que podría incentivar a la gente a seguir teniendo hijos o a las madres a seguir teniendo hijos. Y también pueden pensar en otro tipo de cosas que puede servir más a posición, como por ejemplo, si ahora ya no se idealiza la maternidad, ahora probablemente vamos a seguir queriendo que la gente siga teniendo hijos y que las mujeres sigan teniendo hijos, pero ya no lo van a ver como algo hermoso, ni necesariamente como algo, como lo que decía Ana María, como algo real, sino que las vamos como a oprimir un poco más, como a que eso lo haga. Pero ojo, todo esto tiene que estar súper caracterizado y súper mecanizado para que se crea. Si lo digo así nomás, de vamos a obligar a las madres a tener hijos, probablemente el gobierno me vaya a decir como, ¿en qué siglo estás? Entonces, de nuevo, como
esta cosa de contrafáctico bueno y contrafáctico malo puede ir para ambos lados dependiendo de cómo se justifique. Y como una recomendación aquí, como también siempre traten de hacerse preguntas de, a ver, como en este de la maternidad, piensen como por qué existe en principio esta idealización de la maternidad, o sea, por qué existía, porque la gente está interesada en tener hijos más allá de que no nos extingamos como humanidad. Y como estas grandes preguntas les van a servir mucho para poder ir encontrando un contrafáctico como realista y que sea como el más plausible. Ahora, en la moción, esta casa se lamenta de la narrativa del sueño americano. Que ojo, el sueño americano en esta moción era descrito no como necesariamente irse a Estados Unidos, sino como trabajar súper duro para conseguirlas. O sea, tú trabajas súper duro y al final vas a conseguir todo lo que tú quieres. Entonces, creemos que ¿cuál podría ser un contrafáctico bueno? Un mundo donde la gente es consciente que hay cosas que no simplemente dependen de su trabajo. Aquí sí creo que puede existir un contrafáctico malo o no es malo si tienes que hiperjustificarlo, no entiendo cómo, pero si lo justificas súper bien, dejaría de ser malo, pero yo creo que no se vale que en esta moción digas como lo que va a pasar es que la gente va a dejar de trabajar y se va a volver una perezosa. Entonces, como ya nada depende de ellos o como hay, no creo que si trabajo lo consigo todo, pues simplemente ya no voy a querer trabajar por las cosas y la gente va a ser súper floja y vamos a tener un sistema asistencialista súper macro, etcétera. Creo que eso no se vale, creo que eso es poco plausible y creo que eso no reconoce precisamente los incentivos que tienen las personas y los individuos a movilidad social, a no ser como súper, no sé cómo se dice esta palabra, cuando, se me fue, como cuando te conformas, sí, no ser conformista, no quedarte como siempre donde estás, sino tratar de mover, como de ir aumentando en la escala, en tus logros, etcétera. O sea, creo que ese contrafáctico desconoció un montón todos los incentivos que tienen las personas en una sociedad común y corriente. Entonces yo sí creo que ese sería un contrafáctico malo, a menos de que se justifique muy bien, pero no sé cómo. Que es muy difícil. Como también, digamos, un poco esta idea, volvemos a la idea de sepan qué batallas tienen perdidas, tampoco se vayan a decir como sí, voy a justificar esto, si ustedes mismos se dan cuenta que es muy difícil hacerlo. Entonces, sí, como el contrafáctico que creemos que es bueno acá, es como un mundo en el que la gente es consciente de que hay cosas o factores que no dependen del trabajo duro. Ahora, la siguiente moción, que esta es la moción de Semude, de octavos de Semude. Como esta casa se lamenta de que se empodera a comunidades vulnerables por medio del trabajo. No sé si será el wording, pero pues esa es como pues la esencia. Sí, como el buen contrafáctico que creemos, pues hay varios, como uno que creo que salió en mi debate y que creo que sí es bueno, es como que se empieza a empoderar a las comunidades vulnerables por su esencia o por lo que las hace especiales, ¿no? Entonces, en mi debate hay que decir, salieron múltiples contrafácticos, ¿no? Como gobierno cada vez que se daba cuenta que oposición pues estaba diciendo como no, amigo, ese contrafáctico no funciona, pues sacaba uno nuevo, pero creo que este era como interesante. Y noten como que si lo dicen así nomás, como vamos a empoderar a comunidades vulnerables, es muy fácil que oposición les diga como no creo, como no te creo cuando hay un montón, cuando en la actualidad la gente no valora a estas personas, bla, 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 bla. Entonces aquí de nuevo hay que como que justificarlo por tendencias. Entonces, como ahora somos mucho más conscientes del valor, por ejemplo, que tienen las personas indígenas, somos mucho más conscientes del valor que tienen intrínseco las personas afro. Esto lo vemos, por ejemplo, cuando hay becas especiales para personas indígenas, para personas afro. Entonces, como con todo este tipo de cosas y tendencias, podemos explicar cómo sí es probable que empoderemos a esas comunidades vulnerables por como su esencia. Pero digamos aquí, ojo, como digamos, a esta moción a esto le falta como la parte de esas comunidades vulnerables, y eran como adictos, expresidiarios. Es que era de todo. Sí, pero no era como cualquier comunidad vulnerable, o sea, sino como algunas que traía la moción como en específica, en general vulnerable, pero como adictos, gente que estuvo en la cárcel, etcétera, pobres. También encárguense como de que estas tendencias no sean como muy particulares, sino que engloben precisamente a los actores de esta moción. Porque, digamos, en mi debate lo que pasó fue que la alta no trae un contrafáctico y la baja trae el contrafáctico como de que la gente va a empezar a valer por lo que
pues por lo que es, ¿no? Entonces vamos a empezar a valorar a los seres humanos por el hecho de ser seres humanos. Yo creía, o pues yo sigo pensando que toca justificar muy bien ese contrafáctico, yo la verdad todavía no sé cómo, y porque no creo que ese sea el mejor contrafáctico, porque lo que nosotros decíamos desde Baja de Opo era, creo que si esa es la forma en la que vamos a empezar a valorar a las personas, este tipo de comunidades son las comunidades más jodidas para esta narrativa. ¿Por qué? Porque precisamente, no sé, valorando a los seres humanos como seres humanos, creo que para los expresidiarios es súper complicado porque precisamente esas personas fallaron en su esencia como humana, cometiendo un crimen y como violando las normas sociales que tenemos como comunidad. Entonces, matando a una persona, robando, violando, etcétera. Cuando valoramos a las personas como por lo que son y porque son buenas, son educadas, etcétera, creemos que los más afectados son los pobres porque son aquellas personas que nunca han podido trabajar en competencias blandas, que porque se han enfocado históricamente en el trabajo y como en la obtención de cosas materiales para sobrevivir, han dejado de lado, digamos, como cultivarse como persona, inteligencia emocional, etcétera, que obviamente esto estaba mucho más justificado dentro de nuestros discursos, pero esa era la idea global. Es como muchas cosas por las cuales creíamos que esta no era como la mejor, como el mejor contrafáctico, la mejor narrativa. El contrafáctico que yo escuché, que me parece que es mucho mejor que ese, que por ejemplo salió, no salió en mi debate, pero que escuché que salió en otro debate, y era el de la familia, como justificar como lo que hace, o sea, como valorar a estas personas, no por su esencia, sino como por, o sea, como por su círculo cercano, es decir, como porque tienen personas que los amen y tienen personas que ven cosas buenas en ellas, pero no ya porque son seres humanos en general, sino como reconociendo que cada persona va a ser especial, pero para su círculo cercano y como que su familia es quien va a ver que esta persona es especial, quien va a empoderarlo y empoderarlo a través como del amor cercano que tienen estas personas. Entonces creo que esto sí era mucho más accesible dentro del debate, porque, no sé, igual los presos, digamos, una tendencia súper fuerte que la gente cuando está en prisión termina casándose, termina como encontrando el amor de su vida, o los pobres que digamos, tienen lazos de familiares súper fuertes, tienen familias súper grandes, etcétera. Claramente aquí estoy como estereotipizando un montón, pero pues esto toca justificarlo mejor. Entonces, ese fue como uno de los contrafácticos que yo creo que podría ser más efectivo que el de la esencia, pero de nuevo, yo creo que está muy difícil un buen contrafáctico para esa moción. Y que creo que algo pasó a las diapositivas, Ani. ¿Por qué? Ya, no sé, aparecía como líneas. Bueno, whatever. Como una de las cosas también como discusiones que hubo en ese CMV es si realmente era necesario o no un contrafáctico acá. Como incluso como entre los mismos jueces y personas pues que ya llevan mucho tiempo en debate, como igual forma creemos lo mismo que les decíamos al principio de esta presentación de por qué creemos que es necesario. O sea, de nada te sirve decir como que es súper malo que estas comunidades vulnerables se empoderen por medio del trabajo, si yo te explico como por lo menos esa es la única oportunidad que tienen de empoderarse y es muy difícil que que por otros medios se lleguen a empoderar. Entonces, por eso creemos que si pierdes como mucho campo si no haces el contrafáctico ahí. Listo. La siguiente. Esta casa se lamenta de la narrativa de que hay que casarse por amor. Digamos lo que este también fue un debate que yo juzgué. Y en el debate que yo juzgué un poco el contrafáctico que traía gobierno es la gente se va a seguir casando y las personas van a ser como mucho más libres, como no van a tener ningún tipo de presiones, etcétera, etcétera. ¿Por qué fue poco persuasivo ese contrafáctico? No necesariamente porque per se fuera malo, sino porque hubo muy pocos esfuerzos por justificar. Simplemente es como la gente no va a sentir presión por casarse y todos van a ser felices porque lo van a hacer de forma más libre. Entonces, todos los matrimonios que haya van a ser muchísimo más conscientes. Mientras que cuando existe la narrativa de que hay que casarse por amor, muchas veces la gente se casa como, nos amamos, entonces nos casamos y como no lo relacionamos muchísimo más allá. ¿Cuál fue el problema de eso? Y es que Baja de Oposición termina siendo como mucho más astuta y piensa como la razón por la que, y nuevamente como piensen como cuál es la razón de que existan estas narrativas, como la razón por la que existe la narrativa de que hay que casarse por amor es
es una razón, o sea, está basada como en instituciones como el Estado, la Iglesia, que quieren que la gente se siga casando. Si ya no tenemos esta narrativa de que hay que casarse por amor, por medio de la cual incentivamos que la gente se case, pues van a existir otro tipo de narrativas, como que incentiven o que presionen a la gente a casarse, como porque te toca, porque ya tienes 30, 40 y si no te casas, pues estás muy mal, o casarse por dinero, etcétera, etcétera. Probablemente ese es un contrafáctico que juega un poquito más del lado oposición. Digamos, si quieres como de gobierno, yo creo que también se podía asumir como una línea dura de si la gente ya no se va a casar por amor, pero se hubiera podido jugar con otro tipo de actores como comunidades vulnerables, etcétera, etcétera, y asumir como esta línea un poco más dura. Pero entonces, de nuevo, aquí el consejo es, uno, pensar como cuál es la razón de que exista esa narrativa, quiénes están, cuáles son los actores que están detrás de la narrativa, detrás de esa narrativa de casarse por amor. Lo explicaba este equipo de oposición, está el Estado, está la Iglesia que defiende el matrimonio, y por qué estos actores siguen interesados hoy en día en que se sigan dando este tipo como de matrimonios. Y también explicar cómo sin la narrativa, si no existe ninguna narrativa, es poco probable que la gente pues se termine casando. Creo que ya no tienes algo por agregar, Ani. O sea, no, la verdad es que mi consejo con esto de los contrafácticos es, al igual que muchas cosas en debate, no es absoluto, pero siempre traten de pensar en tener un contrafáctico. Hay muchísimas, lo que les decía, Lau, muchísimas discusiones sobre si para una u otra moción determinada se necesitan un contrafáctico. Piensen que más allá de que ustedes tengan una necesidad imperiosa de salir con un contrafáctico, van a tener un cuarto, no lo piensen así, pero piensen cuál es la mejor forma de hacer el mejor debate posible y de tener el mejor caso posible de gobierno o de oposición, y es tener cómo comparar mis argumentos y cómo tener mucho más control. La mía en la que un contrafáctico les permite precisamente suplir estas necesidades de más control, de comprar de una mejor forma, de chocar mucho más, etcétera, pues piensen en que deben hacer un contrafáctico. Pero pues de nuevo, no es como que les estamos diciendo que obligatoriamente en todas las mociones se necesitan, porque hay una discusión muy larga sobre esto, pero piensen que si quieren tener el mejor caso posible, sí tienen que hacerlo. Además, porque otro equipo lo puede sacar. Digamos, aquí mi consejo también era como, si ustedes están en gobierno, están en una moción de estas de lamentar, de narrativas, no tienen contrafáctico y oposición les pregunta como cuál es su contrafáctico o les dicen como creo que ese es el contrafáctico más probable, no le huyan a eso, no digan como esa no es mi carga de la prueba, o sí, no le huyan, como dense a la oportunidad de, como les están dando la oportunidad de hacer como engagement con esa idea que oposición tiene. Queda muchísimo mejor si tu compañero tiene la oportunidad como en su discurso de hacer engagement con esa idea, ese contrafáctico, que puede que no lo hayan pensado en tiempo de preparación, pero lo pueden pensar en un momento, no sé, para hacer refutaciones, que simplemente oírle y decir como, esa no es mi carga de la prueba. Porque si está bien justificado el contrafáctico por parte de oposición, pues el juez se va a dar cuenta. Y ahí es cuando, pues, ustedes empiezan a perder como persuasión en sus argumentos. Sí, y también algo muy importante es como que ustedes siempre traten de, obviamente, lo que decíamos, como ser lo más leales posibles dentro del debate, etcétera, pero que piensen si realmente con su contrafáctico los impactos que están dando son simétricos dentro del debate. Creo que también es muy importante a la hora de, no sé, cuando yo voy a refutar o cuando yo voy a comparar, ver si realmente los impactos que me está prometiendo el otro equipo son simétricos y pasan en ambos lados de la casa, o si realmente solo es un impacto que es exclusivo de su mundo. Y creo que cuando yo tengo un contrafáctico claro, sea gobierno, sea oposición, y tengo claro cuál es el mejor escenario para el otro equipo, es mucho más fácil que pueda hacer esto y no simplemente salga a refutar a la loca y decir como, esto no es bueno, X, sin simplemente pensar, bueno, si es bueno, sí es bueno, pero también pasa en mi mundo. Entonces te das cuenta cuáles cosas son simétricas y cuando los equipos están sobreimpactando algo. Sí, como que es mucho más, lo que les decíamos al principio, es mucho más fácil darse cuenta de cuáles son de entrada las cosas que va perdiendo el otro equipo y las cosas que son simétricas, y así como que pueden tener muchísimo más control del debate.
creo que eso es todo, Ani. Sí, no tengo nada más que decir. No, yo tampoco. Creo que pues tratamos de hacer como estos ejemplos para que sea como mucho, para que no sonara tan abstracto. Nada, si tienen preguntas, nos pueden escribir. Chao. Ahí.